Pedro Infante tomó la tarjeta de presentación que le habían entregado segundos antes y la giró entre sus dedos como quien evalúa el peso de un objeto inútil. No lo necesitaba. Ya sabía quién era. Pero en el estudio de XCW, todo parecía funcionar en torno a pequeños rituales, tarjetas, señales discretas, sonrisas ensayadas, destinados a recordar a los artistas que allí no eran reyes, eran invitados. Cuando la asistente abrió la puerta lateral y le hizo un gesto para que entrara, Pedro avanzó. No esperó aplausos. No sonrió al público. Simplemente caminó hasta el centro del escenario improvisado, entre enormes cámaras, cables cruzados y reflectores que calentaban el aire, como si todos estuvieran dentro de un elegante horno. El presentador ya estaba sentado, arreglándose el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Era famoso por sus comentarios agudos, por su humor que se insinuaba como un cuchillo sin punta. Parecía inofensivo hasta que cortaba. Disfrutaba especialmente poniendo a cada artista en su sitio, como él decía. A la producción le encantaba. Al público también, excepto cuando le tocaba a su ídolo. Señoras y señores, comenzó el presentador, con su voz pastosa de costumbre. Hoy tenemos aquí a un invitado muy conocido por las radios, por las películas, por los palenques de la vida. Pedro Infante, claro, un cantante más entre tantos que pasan por este escenario. No hubo carcajadas. Hubo una risa corta y nerviosa en las primeras filas. Los estudios en directo tenían ese tipo de risa automática, fruto de la tensión, del miedo a quedarse en silencio. Pero Pedro lo oyó todo. Se quedó quieto, mirando al presentador como si estuviera observando a un hombre que aún no se había dado cuenta de lo que acababa de hacer. Un segundo más de silencio se deslizó por el estudio. Luego, Pedro parpadeó lentamente y le entregó la tarjeta a la asistente, como si abandonara una prenda de ropa que no le quedaba bien. «Claro, don Pedro», dijo el presentador, levantándose para estrecharle la mano. «Vamos a tener una charla breve y ligera, y luego usted nos canta algo rápido, ¿verdad? Al público le gustan las cosas breves». Pedro le estrechó la mano con firmeza. Quizás con demasiada firmeza. El presentador lo notó y retrocedió medio paso, manteniendo una sonrisa incómoda. El director del programa observaba todo detrás de la cámara principal. Era un hombre inquieto, siempre ansioso por la audiencia, por los patrocinadores, con miedo de que algo se le escapara de las manos. En ese instante, percibió el cambio en el ambiente. Había un enfoque diferente en los ojos de Pedro, no turbulento, sino denso. «Claro», respondió Pedro finalmente, con una serenidad que ocultaba el profundo corte de las palabras escuchadas. «Algo rápido está bien». El equipo se puso en marcha. Los técnicos ajustaron los micrófonos. El público recibió la señal para aplaudir. El presentador, ahora más seguro por estar de vuelta en su territorio tradicional, comenzó su rutina. Pedro Infante, un hombre al que muchos llaman estrella. A pesar de ser tan joven en su carrera. «Dinos, Pedro, ¿qué te diferencia de los demás?» Pedro inclinó la cabeza. Para quienes lo conocían, ese gesto era una advertencia. No respondía inmediatamente cuando la pregunta lo ofendía. «¿Yo?», dijo con voz suave. «Nada. Canto como puedo. Trabajo como debo. El público decide el resto». El presentador esbozó una sonrisa falsa, como quien había encontrado una brecha. «Ah, sí, el público. Siempre tan generoso. A veces incluso demasiado. ¿No crees?» El murmullo del público no era de risa, sino de incomodidad. Ese tipo de provocación tenía un límite. Y todos sabían que Pedro no era hombre de tragarse los insultos, aunque rara vez alzaba la voz. Pedro apoyó una mano en el pie del micrófono. Su pulgar lo tocó suavemente, pero el gesto revelaba algo interno, una especie de decisión en proceso.
Sus cejas bajaron 1 milímetro. Su pecho se expandió en una respiración lenta y preparada. El guitarrista de la casa, situado a unos metros, lo observaba todo. Él y Pedro habían compartido varios escenarios menores cuando ninguno de los dos era famoso. Reconoció la señal silenciosa que Pedro hacía cuando estaba a punto de convertir un momento banal en algo más grande. Era una tensión casi invisible, pero real. «Si quieres cantar ahora», dijo el presentador dándose cuenta de que la entrevista se le estaba escapando de las manos. «Puedes empezar. Algo ligero para nuestros oyentes». Pedro levantó la cara y lo miró por primera vez con total claridad. No había ira, había algo peor: determinación. «¿Ligero?», repitió. «No prometo ligero, prometo verdadero». El presentador parpadeó, confundido. Parte del público se inclinó hacia adelante, instintivamente. El director se levantó de la silla, presintiendo que el programa estaba a punto de salirse del guión. Pedro hizo una señal al guitarrista, y, en ese preciso instante, antes del primer acorde, antes de cualquier nota, antes de cualquier palabra cantada, todo el estudio ya lo sabía. El comentario «otro cantante más» no solo se había escuchado, sino que se había guardado. Y Pedro Infante no guardaba nada sin usarlo. El guitarrista tocó el primer acorde aún inseguro, como quien prueba la temperatura del agua que puede estar hirviendo. Pedro se mantuvo inmóvil, con los ojos entrecerrados, no para dramatizar, sino porque estaba escuchando, realmente escuchando, el sonido que resonaba en el estudio. XCW tenía fama de producir un tipo de silencio único antes de las presentaciones, pero esa noche el vacío parecía mayor, más denso, como si alguien hubiera sacado el aire del lugar durante unos segundos. El público, acomodado en sillas fijas, solo movía los ojos. No había toses, ni susurros, ni risas. Solo expectación. El comentario del presentador aún flotaba en el ambiente, molesto como una mosca que nadie podía espantar. Y todos querían saber cómo reaccionaría Pedro. Nunca había sido un hombre de confrontaciones directas, pero siempre había tenido una forma de dejar claro cuando algo le afectaba. Pedro ajustó mínimamente el micrófono. El gesto fue tan pequeño que solo los técnicos lo notaron, y lo notaron demasiado. Uno de ellos, un chico delgado con unos auriculares enormes, tragó saliva. Conocía esa postura. El peso distribuido en el cuerpo, el ligero avance del hombro derecho, la barbilla levantada lo justo. Era señal de que Pedro estaba a punto de cantar con lo que los músicos llamaban voz de pecho llena, la más peligrosa, la que no necesitaban amplificar. El presentador, sentado a pocos metros, fingía estar ocupado con sus notas, pero sus dedos temblaban ligeramente. Empezaba a darse cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, y que su estrategia habitual de menospreciar a un invitado antes de la música podría haber encontrado un obstáculo inusual. Cuando sonó el segundo acorde, Pedro finalmente respiró hondo. No había prisa. Su control del tiempo era casi antinatural, como si cada segundo se flexibilizara a su voluntad. Miró rápidamente al guitarrista, que respondió con un discreto gesto. En ese instante eran compañeros silenciosos. Uno solo seguía el ritmo del otro. Entonces, Pedro comenzó. La primera frase salió baja, pero firme, cargada de una sinceridad que no necesitaba volumen. Era una canción conocida solo por algunos músicos de estudio, un corrido lento, escrito por un compositor sinaloense que rara vez aparecía en los créditos de las radios. La letra hablaba de un hombre que camina solo sin temer lo que dicen de él, no porque sea arrogante, sino porque conoce el valor de su propia voz. El presentador levantó la cara, sorprendido. No reconocía esa música, y eso lo desconcertó. Le gustaba controlar el terreno, saber lo que iba a pasar. Ahora, sin embargo, no solo desconocía la canción, sino que se daba cuenta de que Pedro
había elegido algo deliberadamente íntimo, casi confesional. No era entretenimiento ligero, era una declaración. El público se inclinó hacia adelante. La tensión silenciosa se apoderó de la sala y el director detrás de las cámaras comenzó a sudar. Entendió que aquello ya no era un número musical, era una respuesta. De esas que pasan a la historia, quisiera o no el programa. La voz de Pedro fue creciendo poco a poco, una nota tras otra, sin prisas, sin concesiones. No perseguía la emoción, dejaba que surgiera. Y cuando surgió, golpeó a todos como una ola cálida e implacable. Su timbre llenó la sala con una claridad casi física, haciendo vibrar las barreras metálicas que separaban al público del equipo. El guitarrista, completamente absorto en el momento, se arriesgó con un adorno inesperado entre versos. Pedro volvió la cara hacia él y le sonrió con el rabillo del ojo, no una sonrisa alegre, sino cómplice. Una sonrisa de quien dice: «Sígueme, compadre. Vamos hasta el final». El presentador intentó recuperar algo de control, preparándose para hacer un comentario ingenioso entre estrofas, como siempre hacía. Era su marca: cortar la intensidad en el momento álgido para provocar risas. Pero esta vez no encontró espacio. La música crecía como un río después de la lluvia, imparable. Si la interrumpía, se vería abrumado por el descontento del público y, lo que es peor, por la opinión de los espectadores en casa. Cuando Pedro entró en el estribillo, ocurrió algo en el estudio que ninguno de los presentes olvidaría. Su voz se proyectó con tal fuerza que el ingeniero de sonido, asustado, redujo instintivamente la ganancia. Aún así, parecía que Pedro cantaba sin micrófono, llenando cada rincón del espacio solo con su pecho. Algunos miembros del público abrieron los ojos como quienes presencian algo que no se puede explicar, solo sentir. Y no era solo la potencia, era el contenido. El estribillo decía: «A quien me llama igual, le doy las gracias. A quien me llama menos, le respeto. Pero a quien me llama, nada. Le muestro el peso que llevo en el pecho». El presentador tragó saliva. Entendió el mensaje. Y, lo que es peor, entendió que no era solo para él, sino que se transmitía a todos los que veían el programa. Su autoridad estaba ahora bajo juicio. Pedro dio un paso adelante, sin dejar de cantar. El movimiento parecía sencillo, pero alteró por completo la energía del lugar. Era como si hubiera tomado el centro del estudio de forma definitiva, sin pedir permiso. El público suspiró al unísono. El director se pasó la mano por la frente. Ese no era el programa que habían guionizado. Era mejor, mucho mejor, pero completamente fuera de control. Pedro bajó entonces el volumen de su voz, como quien aleja una cuchilla para observar dónde ha cortado. Sus ojos recorrieron el público, luego las cámaras, luego el presentador. Ni una sola palabra, solo la música conduciendo la narrativa. Y en ese momento, cuando el guitarrista preparaba la transición al último verso, ya no había dudas. Pedro Infante no solo estaba cantando, estaba respondiendo. Y la respuesta se había vuelto imposible de ignorar. Cuando el estribillo se disipó, no hubo aplausos. El silencio era tan absoluto que incluso el chirrido de las luces del techo parecía parte de la música. Pedro mantuvo los ojos cerrados por un instante, sintiendo el aire caliente del estudio rozando su rostro. No se apresuró, nunca se apresuraba. Cada segundo tenía peso, como si estuviera clavando estacas invisibles en el suelo para afianzar su presencia. El guitarrista mantuvo un acorde abierto, dejándolo vibrar hasta que casi desapareció. Ese casi era el territorio en el que a Pedro le gustaba construir el impacto. Entre el sonido y la nada, donde el público ya no estaba seguro de si la música había terminado o solo había esperado. Entonces Pedro retomó,
ahora con más intensidad. La voz salió con la firmeza de quien no necesita demostrar nada, pero elige demostrarlo todo. Era una interpretación poco común. No había adornos ni exhibiciones virtuosísticas, solo verdad. Verdad expresada en notas. Y cada nota parecía empujar al estudio un poco más hacia dentro de sí mismo, como si el espacio físico se reorganizara para adaptarse a su voz. El presentador, sentado en un taburete al lado, apretaba el pañuelo del bolsillo con tanta fuerza que la tela se arrugó. Intentó sonreír cuando se dio cuenta de que una cámara apuntaba en su dirección, pero la sonrisa le salió torcida, casi dolorosa. La producción se dio cuenta, el público también. Poco a poco, la narrativa silenciosa se hizo evidente. La música desmontaba, pieza a pieza, la superioridad que el presentador había mostrado hasta unos instantes antes. Pedro, sin mirarlo, dio un paso adelante y abrió los hombros como si estuviera frente a un palenque abarrotado. Su voz ganó cuerpo y altura. La letra de la canción, ese corrido lento, poco conocido, se convirtió en algo más grande, casi un manifiesto. Hablaba de humildad, de trabajo duro, de quienes llevan su propio nombre como se lleva una silla de montar. Con orgullo, pero sin ostentación. En el tercer verso, ocurrió algo inesperado. Un señor de mediana edad, sentado en la primera fila, se quitó el sombrero discretamente, como quien rinde homenaje a un difunto o a un héroe. Solo que no había difuntos, y tal vez fuera eso. Estaba rindiendo homenaje a algo vivo, algo que nacía ante él. Otros lo imitaron, sin saber por qué. No era un gesto combinado, era instintivo, casi ritualístico. El director, al verlo por las pantallas de los monitores, abrió mucho los ojos. Era televisión de oro, televisión cruda, impredecible, poderosa. Como un toro descontrolado que, en lugar de destruir la arena, decide bailar en el centro de ella. La canción llegó entonces al fragmento que más exigía a Pedro. Una nota larga y sostenida que rara vez cantaba en público. Era tan difícil que algunos músicos decían que no siempre la alcanzaba. Dependía del día, del estado de ánimo, de la respiración, de una alineación casi mística entre el cuerpo y la intención. Pero esa noche, con el estudio en silencio, con el estómago aún ardiendo por el comentario, un cantante más entre tantos, con todo el público al borde de la silla, Pedro alcanzó la nota con una precisión que parecía desafiar las paredes del lugar. Ese sonido no solo llenó el aire, vibró. Vibró en los reflectores, vibró en los cables, vibró en las cámaras, vibró en el pecho de los presentes. Era tan fuerte que la ingeniera de audio se quitó los auriculares por un segundo, asustada. Algo dentro de ellos se distorsionó, no por un fallo técnico, sino porque el propio equipo parecía no saber cómo lidiar con ese tipo de verdad sonora. El presentador retrocedió 1 centímetro. Solo uno, pero suficiente para exponer el impacto que sentía. Su autoridad, construida con sarcasmo, con entrevistas ácidas, con el tono de quien siempre está por encima de los invitados, desaparecía en directo. No por confrontación directa, sino por contraste. La grandeza de Pedro dejaba su arrogancia de rodillas sin que se dijera una sola palabra de agresión. Pedro terminó la nota con suavidad, como quien guarda un arma después de mostrar de lo que es capaz. La música siguió unos compases más, pero ahora era otro tipo de canto, un canto generoso, casi pacífico, como si, después de establecer el territorio, Pedro estuviera ofreciendo una rama de olivo. Cuando terminó, no había duda. Había ganado, pero como un hombre gana sin luchar físicamente, ganando por su presencia, por su alma. El último acorde resonó, y entonces volvió a caer el silencio. Pero no era el silencio incómodo de antes, era una reverencia muda, profunda.
uno de esos silencios tan fuertes que casi duelen en los oídos. El primer aplauso no vino del público, vino del guitarrista. Aplaudió lentamente, con emoción. No era protocolo, era testimonio. El público le siguió, estallando en aplausos tan fuertes que el presentador se encogió un poco, sorprendido por la intensidad. Algunos se levantaron, otros silbaron. Un señor gritó, «¡Eso, Pedro!», con voz temblorosa. Era una catarsis colectiva. Pedro bajó la cabeza en señal de agradecimiento, pero no dio las gracias en voz alta. No era necesario. La cámara central lo enfocó. El director, extasiado, hizo una señal para mantener el foco en él. Sabía que algo había cambiado allí, algo que ninguna edición podría recrear. Entonces, el presentador intentó recuperar el micrófono de su propia autoridad. Se levantó, extendió la mano y dijo, «Bueno, parece que no es solo un cantante más», pero su voz sonó débil, sin firmeza, sin convicción. El micrófono, que antes parecía su cetro, ahora parecía solo un cilindro de metal sin sentido en sus manos. La respuesta de Pedro, aunque no se pronunció, ya estaba sellada en la música. Y todo el estudio lo sabía. En ese instante, en directo, ante los telespectadores de todo el país, el presentador no solo había sido puesto en su sitio, había sido corregido. Por la fuerza de una canción, por la fuerza de un hombre, por la fuerza de Pedro Infante. Los aplausos tardaron en apagarse. Era como si el público hubiera olvidado que estaba en un programa controlado por relojes, anuncios y patrocinadores. Los aplausos llegaban en oleadas, cada vez más fuertes, como si el público intentara prolongar lo que acababa de presenciar, o tal vez intentara comprenderlo. Algunos técnicos intercambiaron miradas confusas. Nunca habían visto ese estudio, famoso por su frialdad profesional, reaccionar así. Pedro, todavía en el centro del escenario, respiró con calma. Tenía la mirada de quien ve, pero no mira, de quien siente, pero no lo demuestra. Dejó que los aplausos fluyeran sobre él como el agua. No se emocionó, no sonrió ampliamente, no posó como una estrella. Solo saludó ligeramente, como quien reconoce el cariño sin apropiarse de él. El presentador, por su parte, permaneció inmóvil, con los dedos aún apretando la tarjeta de preguntas. Sus instintos de showman, tan agudos en cualquier situación, parecían haber fallado por completo. Intentó acercarse a Pedro con un paso inseguro, pero retrocedió cuando se dio cuenta de que el público no le prestaba atención, solo al hombre que acababa de redefinir el concepto de presentación en directo. El director finalmente se levantó de la silla de control, secándose la frente sudorosa con un pañuelo de bolsillo. Dio órdenes rápidas a los técnicos. «Quedaos en la cámara 3. No, ahora en la 2. Mantened la 3 como apoyo. No dejéis que el presentador domine la imagen». Su voz era la de alguien que sabía que había capturado oro televisivo y necesitaba protegerlo de cualquier interferencia. Cuando el estudio finalmente se calmó, el presentador avanzó, esbozando una sonrisa forzada. «Bueno», comenzó, con la voz aún temblorosa, «parece que no es solo un cantante más». La frase pretendía ser ingeniosa, una petición de tregua disfrazada de elogio, pero cayó al suelo con un peso extraño. Nadie se rió. El público ya no estaba dispuesto a bromear. No era un momento para la ligereza. Era un momento que pedía silencio, un silencio respetuoso. Pedro, con el micrófono aún cerca del pecho, miró al presentador sin hostilidad, pero con una firmeza que el otro no pudo sostener. Había en los ojos de Pedro una claridad cortante, una profunda comprensión de que aquella noche no había sido una provocación, sino una cuestión de identidad. Entonces respondió, con voz baja, casi íntima: «Nunca lo fui.
No hubo énfasis, no hubo desafío, solo verdad. El presentador intentó responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. Tosió discretamente e hizo un gesto a la producción para que cortara a los anuncios. El director, consciente del riesgo de estropear el momento, rechazó la señal. «Deja que siga», murmuró en el micrófono interno. «Esto es historia». La cámara se acercó aún más al rostro de Pedro. No para capturar una emoción exagerada. Pedro no era un hombre de excesos, sino para registrar el detalle invisible que separa a los grandes de los memorables. La serenidad después de la tormenta. Mientras el programa se acercaba a su recta final, el presentador condujo las últimas frases de forma mecánica. Su voz ya no tenía el brillo del sarcasmo calculado. Era la voz de alguien que se vio expuesto ante el país y se dio cuenta, tardíamente, de que burlarse de un icono en ascenso es jugar con fuego. El público abandonó el estudio comentando en susurros. Algunos decían que nunca habían visto algo así. Otros afirmaban que allí, en ese preciso momento, Pedro Infante había dejado de ser solo un nombre querido para convertirse en una leyenda viva. Una anciana, que apenas veía más allá de las luces, le dijo a una amiga: «Hija mía, eso no fue música, fue carácter». A la mañana siguiente, los periódicos explotaron. Titulares improvisados, columnas apresuradas, cronistas que, sin haberlo visto en directo, describían el episodio como si hubieran estado allí. Radio y Televisión Mexicana abrió boletines extraordinarios con fragmentos del audio. La prensa escrita se dividía entre elogios a Pedro y críticas al presentador. Un editorial se atrevió a decir: «México asistió ayer al nacimiento público del respeto». El presentador, por su parte, llegó a la radio mucho más temprano de lo habitual. Caminó por los pasillos en silencio, evitando las miradas. No era un hombre que pidiera perdón, pero sabía cuándo había sido derrotado. Pidió a la producción que emitiera un breve comunicado en el que se reconociera la singular potencia artística de Pedro Infante. El comunicado no convenció a nadie. En las calles, en las cantinas, en los mercados, el público repetía la historia con detalles cada vez más vívidos, muchos de ellos inventados, pero todos verdaderos en esencia. Y no era exagerado decir que ese momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre los artistas y la televisión. Pedro, a diferencia de los demás cantantes invitados, no acudió al estudio al día siguiente para dar las gracias. No llamó a ningún periodista. No respondió a las provocaciones de otros presentadores que intentaban sacar partido del episodio. Simplemente volvió al trabajo. Grabaciones, ensayos, vida normal. Pero la normalidad ya había cambiado. Un productor veterano, al encontrarlo en un descanso del rodaje, le dijo: «Ayer hiciste lo que muchos intentan hacer toda su vida, recordar a la televisión que ella no crea talento, solo lo transmite». Pedro sonrió, no por orgullo, sino por comprensión. Esa noche, bajo las cálidas y despiadadas luces de XEW, algo nuevo se había afianzado en el país. El nombre de Pedro Infante no era solo un nombre, era un peso, un espacio, una presencia que nadie podía reducir a un cantante más. Y a partir de entonces, todos los presentadores de México, incluso los más atrevidos, se lo pensaron 2 veces antes de subestimar a un artista en directo. Especialmente uno que llevaba en su voz a todo un país.